Lo anticipamos al inicio del programa, nos interesa charlar sobre arritmia y básicamente lo que es la muerte súbita en el deporte. Esto que pasa por ahí, por suerte, cada vez en cuando, de tanto en vez, ahora que nos choquea totalmente. ¿Por qué? Porque por ahí uno espera, y hasta es entendible, que una persona que tenga situación de riesgo pueda sufrir una afección cardíaca que le lleva a la muerte. Lo que es difícil de entender es que un deportista, un cuerpo preparado, entrenado periódicamente, y se supone que con todos los estudios, termine por ahí con un episodio que le puede ocasionar eventualmente la muerte. Por eso el invitado de hoy, ¿no? Por eso está con nosotros ya Julián Olmedo, que es cardiólogo, que es electrofisiólogo y que nos va a ayudar a entender un poquito de qué se trata esto, a través de un estudio también que están llevando a cabo, ¿no? Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va? Un poco a manera de definir todo lo que Daniel comentó, de modo de introducción muy correcto, vamos a definir por ahí la muerte súbita, y la muerte súbita es la muerte brusca, natural e inesperada. Brusca porque ocurre repentinamente, por eso es súbita. Natural para diferenciarla de la accidental o incidental, o sea, la provocada por uno o por un accidente de tránsito, que hoy es causa muy frecuente de muerte. Inesperada porque la persona que lo sufrió estaba en condiciones de salud previas óptimas, ¿no? Como bien comentabas, del deportista. El tema a tratar hoy va a ser un poco relacionado al deporte. Entonces, ¿a quién consideramos atleta? Es muy simple, a personas que entrenan para una competencia en forma regular. Entonces, ¿quién más sano que ellos? Creo que no hay, ¿no? Pero bueno, la realidad es que es muy poco frecuente la muerte súbita en este grupo de población, en deportistas, pero claro, tiene un alto impacto social y un altísimo impacto mediático, porque cada vez que ocurre hay revoluciones en todo el país, diría, y en la zona. Vos decís, ¿cómo esta persona que hace todo Claro, bien, que se alimenta bien, que se controla, que entrena, que le pasan estas cosas? La idea de esta entrevista es un poco dar tranquilidad, mostrando números, y segundo, cuáles son los cuidados, cuáles son las patologías frecuentes y cómo detectarlas, que sigue siendo hoy, 2019, un desafío. La realidad es que la muerte súbita en el deporte ocurre entre 1 a 4 personas cada 100.000 habitantes por año, ¿sí? O sea que es una incidencia porque van ocurriendo. Claro. Si lo hacemos en forma gráfica, diría que hagamos de cuenta que Río Cuarto, que en el censo del 2010 fue en 157.000, hagamos la región también, 200.000, sería menos de 0,5 cada todo Río Cuarto que sea deportista, ¿sí? O sea, realmente es muy poco frecuente. Las causas de la muerte súbita en el deportista tenemos que dividirla en dos grandes poblaciones, dividiendo la edad en más de 35 y menos de 35 años, ¿sí? Más de 35 años, lo más prevalente es la enfermedad coronaria, el infarto, ¿sí? Después vamos a comentar el tema del registro que estamos haciendo, pero bueno, la otra gran mitad es la menos de 35 años, porque ellos sí son incluso federados, entrenados y demás, que la patología más frecuente y más prevalente en nuestro medio es se llama la miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué es esto? Es tan solo el engrosamiento anormal de las paredes del corazón, una cuestión genética. ¿Y eso a qué se debe? Ah, es genético. Es genético, exacto. Julián, cuando la persona entrena aeróbicamente y lo hace permanentemente durante largos periodos, entiendo que también el corazón se va acrementando su tamaño, se va acrecentando su tamaño. Ahora, hay límites que están dentro del protocolo, dentro de lo normal. Exactamente. Que pasado eso se empieza a convertir en una cuestión peligrosa, ¿no? Sí, es correcto. A ver, te pido que lo expliques técnicamente. Creo que lo has dicho mejor que yo casi. Lo que comentás se llama el corazón del atleta. Como es un músculo, nosotros lo entrenamos y al entrenarlo se engrosa sus paredes. Claro. ¿Sí? Pero claro, lo patológico es lo opuesto, la miocardiopatía hipertrófica, el engrosamiento anormal de las paredes que genera arritmia. Ahí hay un límite de medición que no tiene sentido que lo comentemos, pero también si hay antecedentes de muerte súbita en la familia, en menos de 40 años, si hay antecedentes de este corazón anormal en la familia, si aparecen arritmias, no deberían por qué aparecer arritmias en deportistas, si hay pérdidas de conocimiento, si hay agrandamiento de las aurículas, que son las cavidades que reciben sangre del corazón. O sea, son todos parámetros que uno puede diferenciar, bueno, este es corazón del atleta fisiológico, sigue haciendo actividad física, y este es corazón anormal hipertrófico. En el medio está toda la zona gris y este es el desafío. A veces tenemos que
parar de entrenar a un deportista que vive de eso, ¿sí?, durante 3 a 6 meses para evaluar de nuevo ese corazón. Si ese corazón mejoró la dilatación o este engrosamiento de los músculos, es corazón del deportista, del atleta, y puede continuar haciendo actividad física ilimitadamente. Si ese corazón sigue anormal, quiere decir que la cuestión era genética, no era el entrenamiento. Y ahí tenemos otros parámetros para determinar si continúa en forma competitiva, que la mayoría no, y la otra en forma recreativa. Julián, contanos un poco del registro que están llevando adelante. ¿Quiénes lo realizan y cómo es la metodología? Es una inquietud personal con un paciente, tengo permitido comentarlo, que es Cacho Prisón, que es una gran persona y es ex futbolista y director técnico, y bueno, está en el ambiente del fútbol, que él sobrevivió de una muerte súbita gracias a la reanimación inmediata, a la eficiencia de la reanimación, a la insistencia de la reanimación, al traslado y la sobrevida. Yo terminé colocándole un desfibrilador automático y él anda por la vida muy bien. Entonces, entre los dos dijimos, bueno, tenemos que ver qué está pasando en nuestra región, en Río Cuarto y la región. Entonces, mirando hacia atrás, hay solo un registro en Argentina que está hecho del 2005 al 2007 de muerte súbita en atletas, en deportistas, con 23 pacientes. Por ahí hay una diapositiva que un poco le muestra, pero los datos son catastróficos. Perdón, claro, te iba a decir, 23 pacientes en 2 años. Argentina, en todo el país, en 2 años, en ese periodo de 2 años. Es mucho, pero si podemos dividir la cantidad, es en todo el país. Claro. ¿No? O sea que 23 casos, indudablemente todos con repercusión mediática, claro, pero son 23 casos que, contando en tantos millones de habitantes que tenemos, son pocos. Lo que tenemos en Río Cuarto, la idea es hacerlo hacia atrás, hasta 20, incluso 30 años. Tenemos hasta ahora 8 casos, ¿sí?, en Río Cuarto y la región. Y un poco aprovechar la entrevista, que puedan, si conocen de algún caso cercano o algún familiar directo que esté viendo el programa, de contarnos o contactarse con nosotros. Ahí dejamos un mail y un teléfono. Por ahí ya lo tenemos registrado, ¿no? Claro. La mayoría de los casos que ocurrieron, de los 8, 6 fueron en mayores de 50 años, fueron en la liga, digamos, de profesionales, de fútbol, exactamente, claro, que tienen, lamentablemente, un poco menos control y menos exigencia que los deportistas de alto rendimiento, más competitivos, jóvenes, ¿sí? Y 2 casos menores de 25 años que ocurrieron en muerte súbita. Y estos datos, además de la fría estadística, sí, ¿para qué sirve básicamente? Bueno, un poco para concientizar en qué consiste el interrogatorio de esto, que no nos queda más que hablar con los familiares directos, que es lo único que tenemos, para ver si tenía síntomas previos, si fue evaluado, y más que nada para mostrar que había ambulancia en el lugar, había un desfibrilador a mano, había gente capacitada para reanimar a un paciente, a una persona que sufre muerte súbita, y bueno, ¿y ya con lo todo vamos eso a comentar. Se muere igual la persona? Sí, porque no había el paso fundamental, que es, no había ambulancia en el lugar, algunos sí había, activar o empezar a reanimar inmediatamente. ¿Qué conocemos? Que si uno actúa, primero son 4 eslabones de la vida. La primera es la activación del servicio de emergencia. O sea, ves un paciente que no respira, que uno palpa el pulso al lado de la nuez de Adán y que no tiene pulso y no reacciona, lo primero que tenemos que hacer es llamar a la ambulancia. Es el eslabón fundamental para que se desarrolle solo y pueda sobrevivir. Si uno actúa dentro de los 3 minutos pidiendo un desfibrilador y haciendo la reanimación cardiopulmonar, que es las compresiones cardíacas, tiene una posibilidad de que llegue al hospital vivo o que sobreviva del 80% si actuamos dentro de los 3 minutos. Si no actuamos dentro de los 3 minutos y no hacemos nada, la posibilidad de sobrevivir es 0. Hoy se empiezan a ver desfibriladores en centros de gimnasia, en lugares públicos. Eso es una muy buena medida, ¿no? Es una muy buena medida. Ya hace un tiempo en Río Cuarto se considera una ciudad cardioprotegida. Claro. En lugares de mucho afluencia de gente. ¿Sí? Perfecto, gracias. Tenemos en el teatro, en varios lugares, donde hay desfibriladores con su instrucción. El desfibrilador es una cosa muy simple. ¿Por qué desfibrilador? Porque el corazón, cuando se genera la muerte súbita, el corazón tiembla, empieza a temblar, se llama fibrilación ventricular. Lo que hay que hacer, aparte de la compresión para que siga llegando flujo al cerebro, es resetear ese corazón que está temblando, para resetearlo y que vuelva a aparecer el ritmo normal. ¿Sí? Por eso es desfibrilación, porque la arritmia y la fibrilación
ventricular. Y este aparato le da un impulso eléctrico, ¿no? Le da un impulso eléctrico. Tan solo hay que liberarlo de ropa en el torso, conectarle 2 planchas que vienen y en forma automática, y en castellano lo hace en forma automática. O sea, se detecta la arritmia y descarga la desfibrilación. ¿Y cómo identificamos a alguien, por ejemplo, que está en el gimnasio y que se desvanece? Porque por ahí tomarnos la atribución de hacerle una reanimación, ¿no? Pero sin saber que dentro de los 3 minutos, Claro, o sea, claro. ¿cómo identificar todo eso? Yo creo que el que vive eso tiene que tomar el mando, o sea, que encargarse de una persona. Porque lo que se llama una ambulancia, y la verdad que se dijo, sí, se lo dijo y nadie llamó, porque uno entendió que el otro iba a ir a llamar. Entonces tenemos que señalar con un dedo. Llamás vos la ambulancia. Vos, encargate de llamar a la ambulancia, no le queda otra, tiene que ir a llamar a la ambulancia. Y la reanimación es fundamental, no perderle el miedo, tiene que ser efectiva, o sea, tenemos que hacer cursos de reanimación cardiopulmonar, todos, absolutamente todos. Considero en forma personal que debería ser una materia de la currícula secundaria, indudablemente dentro de la facultad, dentro de los profesores de educación física, que lo hacen pero por una inquietud personal. Hay una persona que se encarga, va a la universidad, lleva los muñecos, pero tiene que ser obligatorio, porque ocurre en el deporte con mucha frecuencia. Doc, ¿hay casos a través de estos estudios y el registro que estás llevando adelante que haya habido ambulancia, que haya habido desfibrilador, que el tipo haya estado con todo el EMAC o los chequeos y monitoreos previos y se murió igual? Sí, igual. Se le apagó la pantalla y... Sí, estaban todas las condiciones dadas, tenían todos los chequeos previos y lo mismo no tenía ocurrió. condiciones familiares, nada, y por ahí... Sí, hay algunos casos que sí, la mayoría hay casos con antecedentes, con decir, bueno, pero mi pasión es el fútbol, sigo jugando. Entonces, bueno, ocurrieron, lamentablemente. Lo que comentás del EMAC también es muy importante, la única provincia que tenemos, que se llama Estudios Médicos para Mediana y Alta Competencia, que son obligatorios para federados y sugerido para los aficionados. Estos son controles desde los 16 años en adelante, periódicos con examen físico, interrogatorio, electrocardiograma. En el electrocardiograma, cuando hay una normalidad cardíaca, en el 95% se detecta de las veces. Y después, periódicamente, ecodoppler, bueno, ergometría y demás. Pero bueno, muy útiles logrado, y cada vez más pedidos, por suerte, en muchos centros, instituciones, aunque no sea obligatorio en todos. Exactamente. ¿No? Hemos aprendido un poco más. Sobre el tema, un tema igual a mí me daría impresión, como me da miedo. Hay que aprenderlo, pero... A mí, debo decirlo, me choquea mucho ese tipo de muertes en atletas o en deportistas, porque, viste, no encontrás explicación por ahí. Y yo me doy cuenta que la medicina también, digo genéricamente, se choquea ante situaciones así. Es decir, bueno, hay cuestiones que no manejamos, que no controlamos. Claro, exacto. ¿No? Son un desafío médico, ¿no? Sí, claro, más allá de toda la evolución que ha tenido la medicina, la informática con elementos para diagnósticos y qué sé yo, cuando te toca... Te toca. Un comentario más que importante o más que en paréntesis, son muy pocos los casos que no se detectan. La mayoría se logra detectar a tiempo, por eso el chequeo es clave.